Bueno, yo soy una persona que cree firmemente que la política es una herramienta para transformar la sociedad. La política no es un negocio. Y con respecto al apoyo que se generó para el gobierno, el estado de Pedro Castillo, ¿no consideras que fue un horror? No, de ninguna manera. Pero si, por ejemplo, en su caso, tuviera la decisión de poder indultar a Pedro Castillo, ¿lo haría o no? Muchas niñas llegan con situaciones de riesgo de gestación cuando ya han sido violentadas sexualmente a los 2 meses, a los 3 meses, y en los hospitales no les informan nada de esto. Esto es una barbaridad. Entonces, yo no tengo un izquierdómetro, pero me parece que uno tiene que evaluar siempre la coherencia. Uno puede decir que es marxista, comunista, es legítimo. Nosotros somos personas de izquierda, pero si tú en la práctica terminas gobernando con los que supuestamente dices que rechazas, que es el fujimorismo, por ejemplo, o la ultraderecha, yo no creo que haya mucha coherencia ahí. Amigos y amigas, bienvenidos, la más cordial bienvenida nuevamente a esta nueva edición de Se Busca Presidente, un espacio que tiene un formato particular, diferente. Es una entrevista laboral, pero que también considera una serie de aspectos que tienen que ver con conocer a los candidatos y candidatas para la presidencia de la República, pero también para los que postulan a la Cámara de Senadores y Diputados. Soy Jorge Bayón Artaza, periodista, y me acompaña como siempre Liesel Vargas. ¿Qué tal, Liesel? ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros seguidores, ¿cómo están? Espero que súper bien. Tal como les contaba Jorge, efectivamente el día de hoy nosotros estamos aquí para seguir haciendo las entrevistas laborales que buscan identificar si los candidatos que están postulando para los puestos que ya mencionó Jorge tienen o no las capacidades, las competencias que se requieren para cada uno de estos puestos. Efectivamente, ¿no? Y en ese sentido hay una serie de aspectos que se van evaluando como una entrevista laboral, que tiene que ver con aspectos de pronto personal, formación académica, experiencia laboral y por supuesto también las propuestas que son sumamente importantes. Así que sin más preámbulos, hay que recordar solamente que tenemos nuestras redes bien activas en Facebook, en Instagram, en YouTube también, más.p para todos aquellos que nos quieran seguir y por supuesto quieran revisar los programas anteriores. Sin más preámbulos, vamos a presentar a la candidata que hoy nos acompaña. Se trata de Indira Wilca Flores. Ella es candidata por la Cámara de Diputados por la agrupación Ahora Nación con el número 2. Vamos a revisar su currículum, su hoja de vida. Sí, efectivamente. Bueno, Indira nació, se llama Indira Isabel Wilca Flores, nació en Lima, en La Victoria en 1988. Actualmente vive en Los Olivos y es militante de izquierda y feminista. En el ámbito educativo es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene estudios de posgrado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Católica. Y a nivel de su experiencia laboral y política, fue excongresista de la República Frente Amplio durante el periodo del 2016 a 2020 y algunos otros detalles que vamos a ir conociendo a lo largo de la entrevista. George, ¿qué te parece si la presentamos? Indira Huelga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación y también un gusto saludar a todas las personas que nos ven. Perfecto, Indira. Entonces, para iniciar con la entrevista, vamos a hacerte algunas preguntas respecto a ti. Quiero que nos cuentes quién eres y por qué estás postulando para el puesto de diputada. Bueno, yo soy una persona que cree firmemente que la política es una herramienta para transformar la sociedad. La política no es un negocio. La política tampoco es necesariamente una aspiración individual, ¿no? Es legítimo que hay personas que toman la participación en política como una meta personal de tengo que llegar a determinados cargos, pero creo que lo más importante, lo más valioso de la política es cuando la gente se organiza de forma colectiva, porque se necesita mucha fuerza para lograr esos objetivos de cambio, ¿no? Y en un país como el nuestro, creo que reivindicar esa dimensión de la política es urgente por todo lo que estamos viendo, el haber dejado que la política se vuelva solamente una herramienta de mercadeo, pues lo que ha hecho es que la gente desconfíe, ¿no? Entonces esa es la apuesta que yo tengo, he venido participando en esa lógica de la política desde hace muchísimos años, he sido congresista también, pero no creo que sea lo único ni lo más importante que uno debe hacer cuando decide participar en política, soy también activista,
adhiero a causas vinculadas a los derechos humanos. Entonces, esa es, bueno, y de formación profesional, soy socióloga, estudié esa carrera que es apasionante, que permite justamente una comprensión más profunda de ciertos fenómenos que ocurren en comunidades, en sociedades como la nuestra. Me he dedicado a eso fuera de mis actividades políticas o de representación pública que tal vez muchos conocen. Y en esa línea, Indira, ¿cómo te definirías en 3 palabras para que te puedan conocer un poco más de ti como persona? Bueno, me gusta dialogar con las personas, me gusta ser también franca, ¿no? Directa, y me gusta alzar la voz frente a las injusticias. Perfecto, entonces vamos a proceder con la parte de la formación académica, que ya nos comentaste un poquito que eres socióloga, pero quisiera saber, dentro de los estudios que has llevado, que bueno, no solamente la carrera, ¿no?, sino todos los estudios que has podido ir adquiriendo a lo largo de tu experiencia, ¿cuál consideras que te sirve más como diputada? Bueno, la sociología en sí misma, ¿no? Es una profesión que te vincula a la realidad social para empezar, pero luego tú puedes profundizar en diversos campos, ¿no? La sociología política, que es, digamos, la rama de donde nace la politología luego, ¿no? Bueno, sin querer pelearme con los politólogos, pero primero existió un campo de estudios a nivel político en la sociología, ¿no? Que trataba de entender el Estado, por ejemplo, trataba de entender las formas de gobierno, el vínculo que tiene luego eso con la sociedad a través de los partidos. Entonces, bueno, toda una dimensión que la sociología ha estudiado desde hace más de un siglo. Pero yo en particular me desarrollé como profesional en el campo de los estudios de género y estudios laborales. Eso también de alguna manera ha estado presente en mi trabajo como parlamentaria en el periodo anterior. Bueno, luego ya he estudiado estudios de posgrado vinculados a los temas de gobierno, digamos como... Pero muchas de esas cosas en realidad las aprendí también haciendo política, ¿no? O sea, cómo uno puede hacer política si no conoces el Estado al cual muchas veces te enfrentas, ¿no? O las autoridades a las que tienes que fiscalizar y que tienen que cumplir el rol que señala justamente las normas y que señala, pues, una lógica de Estado de Derecho que a veces no se cumple, ¿no? Entonces, eso todo me ha acercado a las labores de representación, pero yo diría que de la par a la actividad política misma, ¿no? Y de toda la experiencia que nos cuentas, que bueno, has tenido oportunidad, ¿no?, de estudiar varias cosas y también trabajar, ¿no?, en paralelo, digamos, en el ámbito político, ¿cuál es el logro que más te enorgullece de tu carrera profesional? De mi carrera profesional, bueno, yo creo que el trabajo sostenido con espacios colectivos, con comunidades, ¿no? Comunidades no solamente me refiero al ámbito rural, sino también en el ámbito urbano. Yo he trabajado mucho los últimos años, sobre todo en temas formativos, es decir, trabajando con mujeres organizadas, no solamente vinculado a los temas de derechos de las mujeres, también a temas vinculados que hoy se están hablando un poco más, no con la misma fuerza que debería hacerse, pero los temas de cuidados, por ejemplo, toda la cuestión vinculada a la autonomía económica de las mujeres. Entonces he tenido la posibilidad de hacer ese trabajo con mujeres organizadas que no necesariamente tienen acceso o han tenido antes en su formación, bueno, muchas de ellas no han llegado a la universidad tal vez, pero en su formación educativa no han tenido acceso a este tipo de contenidos y de problemáticas, ¿no? Entonces ese ha sido un ámbito en el que me ha gustado siempre desempeñarme y espero seguir haciendo por muchos años más también. Muy bien. Vamos ahora con algunos aspectos que tienen que ver con la experiencia laboral y política, que es más o menos tu carrera, digamos, tu ruta respecto en estos menesteres, ¿no? Tú has sido congresista de la República en el 2016, bueno, hasta el 2020 porque vino el cierre del Congreso por parte de Martín Vizcarra. ¿Qué reflexión haces respecto a este episodio? Porque hay muchas narrativas respecto a que no finalmente, fue un golpe de Estado, ¿no? Y hay varias versiones respecto a esto precisamente. Bueno, primero empezaría diciendo que fue un periodo bastante particular, creo que fue el inicio del periodo de crisis que estamos viviendo hoy día, ¿no? Para mí fue todo un aprendizaje muy intenso el haber participado en ese parlamento. Yo ya vislumbraba también, porque venía haciendo política desde antes, pero el nivel, la profundidad de la crisis que nos iba a tocar vivir, de representación en principio, porque fue un parlamento como el de ahora, con mucha desaprobación, pero hoy día pues ya estamos hablando de niveles de subsuelo, pero ya en ese momento se advertía el profundo rechazo de la ciudadanía a las lógicas de un parlamento que sentía que porque había, por ejemplo, una bancada mayoritaria, podía imponer sus decisiones sin dialogar o incluso atropellando al gobierno en ese momento, ¿no? Recuerden que entra el señor Kuczynski, que no es precisamente una persona de izquierda ni nada, pero la bancada mayoritaria decidió entrar en una lógica de bloqueo al gobierno
Nosotros fuimos una bancada de oposición y creo que tratamos siempre de tener una lógica democrática. Por eso, entre otras cosas, yo estuve de acuerdo con con la disolución del Parlamento. Yo no considero de ninguna manera, y me parece que no hay que aceptar que nos impongan una narrativa de supuesto golpe de Estado. Se dieron 2 rechazos a cuestiones de confianza, de hecho una de las cuales yo al final planteé una cuestión previa para que se confirme que se estaba rechazando la cuestión de confianza, y eso está sancionado además por el Tribunal Constitucional. Entonces, lo que yo te podría decir como balance es que fue un Congreso que anticipaba las prácticas autoritarias que hoy día estamos viviendo, que por eso es que la ciudadanía también se movilizó de forma muy activa en ese tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué te parece que ahora Vizcarra, que fue el protagonista de esta disolución del Congreso, esté preso y sentenciado ya? Creo que son dimensiones distintas, ¿no? Obviamente la gestión que él ha tenido y además los hechos de corrupción que él puede haber desarrollado incluso en cargos previos, ¿no? Porque la sanción que tiene él ahorita tiene que ver con, como el gobierno regional de Moquegua, no tiene que ver con la decisión que luego se tomó a nivel del Parlamento, ¿no? Fue una decisión, yo creo que en ese momento casi exigida por la ciudadanía, era un mecanismo constitucional válido, o sea, también eso quiero decirlo, no es un capricho que alguien disuelva el Parlamento, digamos, porque le dio la gana. Había toda una discusión sobre las cuestiones de confianza, sobre las reformas que tenían que darse en ese momento a nivel institucional. Acuérdate que la última cuestión de confianza se plantea por la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque se estaba exigiendo que haya una elección que tuviera un mecanismo transparente, no como, bueno, los mecanismos que hasta ahora se han mantenido, que nos han llevado a tener un Tribunal Constitucional mucho más politizado que antes, que ha avalado decisiones del Parlamento, pues que no tienen ningún tipo de razón jurídica, ¿no? Bien, ahora, tú fuiste congresista en ese momento por el Frente Amplio. ¿Sigues militando en el...? No, el Frente Amplio desapareció, lamentablemente, sí. El Frente Amplio fue un proceso que impulsamos. Yo no fui en ese momento como invitada, como ahora. Yo fui parte de la gestación del Frente desde mucho más joven incluso. Fue una experiencia para mí muy valiosa porque el Frente Amplio, fíjense, fue el único partido, creo que en la historia de nuestro país, que ha hecho elecciones primarias o abiertas a la ciudadanía, lo que se llamarían las PASO hoy día, que el Congreso además ha eliminado, pero nosotros decidimos hacerla aunque no fuera una obligación legal. De hecho, yo creo que fui congresista gracias a que hubo esa primaria abierta a la ciudadanía, porque muchísima gente fue a votar solamente con su DNI. Recuerdo que nos tocó organizar a nosotros mismos las primarias, conseguir las cédulas de votación, los permisos para colocar las cédulas en las calles, en las plazas, y llegaron a votar en esas elecciones entre 50.000 personas. Voluntariamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí se dio una experiencia muy interesante de participación de la ciudadanía, más allá de la militancia política, ¿no? A veces se dice que voten los militantes, pero en verdad los que quieren participar no solamente son militantes, son ciudadanos. ¿Cómo evalúas el liderazgo de Verónica Mendoza, ¿no? Porque a lo largo de estas últimas, digamos, campañas electorales, siempre ha apoyado, por ejemplo, en su momento, hasta donde recuerdo, apoyó a Cerrón en algún momento, se apoyó el gobierno de Pedro Castillo, y así sucesivamente. ¿Consideras que hay ahí un mea culpa que hacer, dadas las circunstancias que se han venido desarrollando en los últimos tiempos? Bueno, yo te puedo hablar de lo que conozco, ¿no? Creo que a ella le tocó un rol en el 2016 importantísimo, ¿no? Hizo una gran campaña, eso es algo que nadie va a poder negar. El Frente Amplio empezó siendo un partido que tenía menos de 1% y de pronto estuvo casi a punto de llegar a la segunda vuelta. Hubo una contracampaña feroz, el terruqueo estaba también ahí a la orden del día. Yo me acuerdo que a ella le ponían fotos montadas con Abimael Guzmán sentado, cuando ella, pues por la distancia de edad que tienen, jamás hubiera podido conocer a Abimael Guzmán, y él está preso hace más de 20 años o 30 años casi. Pero fue una campaña feroz, muchos aprendizajes, como te digo, el terruqueo ya es algo hoy generalizado. Pero vemos la Ahora, autocrítica yendo sobre a eso. lo otro, ya, yo estuve presente en todo ese proceso del 2016 hasta el 2019, que yo renuncio, no compartí la decisión de aliarse con Vladimir Cerrón, lo he expuesto muchas veces de forma pública. Me parece que es una persona que, aunque tenía un discurso supuestamente de izquierda, ya tenía cuestionamientos serios, bueno, de corrupción, una lógica y un discurso antiderechos. Hoy día digamos, ese antecedente que él tenía ya desde épocas del 2019 se ha demostrado plenamente con este Parlamento. O sea, Cerrón no es de izquierda para ti, según tu perspectiva. Yo no tengo un izquierdómetro, pero me parece que uno tiene que evaluar siempre la coherencia. Uno puede decir que es marxista, comunista, es legítimo. Nosotros somos personas de izquierda, pero si tú en la práctica terminas gobernando con los que supuestamente dices que rechazas, que es el fujimorismo, por ejemplo, o la ultraderecha, yo no creo que haya mucha coherencia ahí. Uh-huh. Ahora, en el tema de las propuestas, tenemos acá algunos datos que nos ha alcanzado nuestra producción, que por ejemplo,
estás planteando la fiscalización de cumplimiento de los derechos laborales y otros aspectos que tienen que ver precisamente con derechos individuales. Específicamente, ¿en qué casos podrías afianzar este tipo de fiscalización, que es una de las prerrogativas de un diputado, digamos, o congresista o parlamentario en general? Todo el eje laboral es algo que ya he trabajado previamente y que lo voy a seguir haciendo. Por ejemplo, yo presenté en el año 2017 una ley de primer empleo juvenil. Veníamos de todo el proceso de discusión sobre la ley Pulpín, la llamada ley Pulpín. Creo que ahora es urgente, y ahora Nación también lo ha planteado en su plan de gobierno, generar una política de empleo juvenil que permita garantizar que los jóvenes accedan a un primer empleo con derechos, que se promueva, por supuesto, incentivos tributarios a las empresas que generen empleo con derechos, porque estamos viviendo una situación mucho más grave que antes. Los jóvenes están, incluso los que salen de la educación superior universitaria, muchos de ellos en universidades privadas, muchos de ellos siendo primeros puestos, están teniendo que aceptar empleos de 12 o 14 horas. O por el sueldo mínimo. No hay ningún tipo de control en el tipo de empleabilidad que tienen hoy día los jóvenes. Esa es una política que vamos a continuar en este Congreso, en términos de propuestas. En términos de fiscalización, por supuesto, tenemos hoy día un país en el que el Ministerio de Trabajo ha sido prácticamente borrado del mapa. No existe en la práctica, más allá que tú tengas ahí una oficina en la avenida Salaberry, nadie hace fiscalización laboral. Mira, Sunafil, me dio realmente mucha rabia estas noticias sobre las amigas del señor Gerí, ¿no? Muchos nombramientos indebidos, pero uno de los nombramientos más escandalosos para mí ha sido que pusieron a una de estas amigas o visitantes del señor Gerí en la dirección de fiscalización laboral de Sunafil. Directora de fiscalización laboral, alguien que no tenía ningún tipo de experiencia en temas laborales, nunca había trabajado en temas de fiscalización, y la pusieron ahí porque les parece que como Sunafil no es importante, bueno, ahí está de relleno a una amiga. Entonces, creo que no nos estamos tomando en serio. Sí, muchos hablan de la lucha contra la informalidad, pero la única manera para luchar contra la informalidad, además que tú le des algún tipo de apoyo a las MIPES y a las pequeñas empresas, es garantizando que se respete la ley y los derechos de los trabajadores. Ahora, eso respecto, digamos, a la fiscalización, en propuestas básicamente de legislación. Sí, bueno, te hablé de la primera ley de empleo juvenil, que es algo que vamos a retomar. La segunda dimensión tiene que ver con el tema pensionario. Yo también trabajé en el año 2016 al 19 en una propuesta de reforma del sistema de pensiones. No se debatió en el momento porque, bueno, teníamos esa bancada fujimorista en contra, pero fíjate tú, en el Parlamento complementario que vino en la pandemia, en el 2020, sí se permitió la discusión de los proyectos que habían sido presentados en nuestra época. Yo me acuerdo que se hizo una comisión de reforma que la presidió la congresista Omonte. Ella hizo un informe, y ese informe, por ejemplo, no se tomó en cuenta en este periodo, la que aprobó la señora Barbarán su ley supuestamente reforma de pensiones, pero en realidad era una ley para promover a las AFPs. Nosotros queremos también, como ahora Nación, retomar esa discusión. Ha quedado inconclusa. Se ha logrado derogar algunos aspectos muy lesivos de la ley. Una nueva reforma del sistema de pensiones. No tenemos hoy día pensiones garantizadas ni para los jóvenes, ni para los que hoy día estamos trabajando, y mucho menos para los que ya están jubilados. Es una necesidad. América Latina está avanzando en una discusión de reforma de pensiones en Chile, que es un país que compartió con nosotros la imposición del modelo de AFPs. Somos los dos únicos países en el mundo donde se hablaba del tema de las AFPs como si fuera una obligación. Ya se ha reformado el sistema y se ha incorporado, por ejemplo, un pilar de aportes de los empleadores, que es algo que no existe en nuestro país. No existe. Somos el único país en el mundo donde solamente los trabajadores aportan solitos y el Estado un poco a las pensiones, y eso no puede seguir así. En las últimas semanas se ha hablado mucho de un tema en particular que involucra a las mujeres, pero sobre todo a niñas y adolescentes, respecto a casos de violación y embarazos productos de este tipo de abusos sexuales, ¿no? La congresista Jáuregui ha sido la protagonista, si para bien o para mal, porque tenía un centro de acogida supuestamente donde iban estas menores, o por lo menos las que eran identificadas, para que puedan finalmente tener o dar a luz a estos bebés. ¿Hay algún tipo de propuesta que se haya planteado o plantee usted respecto a esto? ¿Cómo se podría de pronto garantizar la salud de las niñas víctimas de abuso sexual en estos casos? Yo sí diría que para mal, ¿no? Más allá de la discusión de fondo sobre cuál es la solución o la respuesta que tiene que dar el Estado frente a una situación de abuso de una menor que está gestando, lo que no se puede, porque es ilegal, es exponer la identidad de menores que han sido objeto de un acto delictivo. Eso está en la ley. Una persona, ni un medio de comunicación, ni una autoridad podemos exponer la identidad de niñas que han sido abusadas sexualmente. Eso ya, ojalá que la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer procedan realmente como corresponde en este caso. O sea, porque debe ser investigada y procesada. Sí, claro.
La ley dice eso, no se puede exponer a menores que han sido involucrados en un acto delictivo. Eso está en cualquier tipo de, digamos, se sabe en cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con niños. De hecho, los medios de comunicación por eso tienen prohibido exponer a los menores que han estado involucrados en actos delictivos. Pero en el caso de fondo, yo creo que en nuestro país estamos admitiendo una gran hipocresía, ¿no? La señora Jáuregui ha querido imponer una visión que a mí me parece monstruosa, y es que las niñas que son violentadas sexualmente no tienen opción de decidir qué pueden hacer después de ese acto violento. En nuestro país está aprobado el aborto terapéutico para ese tipo de casos. Ayer vi un comunicado de la Defensoría del Pueblo que informaba de un caso en Arequipa de una niña de 10 años abusada sexualmente por su padrastro. Ella ya está gestando, está en un hospital, tiene una gestación avanzada, pero la Defensoría informaba este caso porque ella está en un riesgo de muerte ahorita. Y nadie se hace cargo. O sea, en este caso, por ejemplo, debió haberse evaluado la junta. Hay una junta médica, no es una imposición de quienes tenemos tal vez una posición. ¿Hay alguna propuesta de repente que se pueda transformar en norma, en ley, en proyecto de ley? Yo te diría que además de eliminar todas las leyes que gente como esta señora Jáuregui ha aprobado en este Congreso para que no se cumpla, por ejemplo, el protocolo de aborto terapéutico, o para que los propios hospitales, centros de salud, no le informan esto a las niñas, muchas niñas llegan con situaciones de riesgo de gestación cuando ya han sido violentadas sexualmente a los 2 meses, a los 3 meses, y en los hospitales no les informan nada de esto. Esto es una barbaridad. Entonces, yo diría que sí, deroguemos estas leyes que han atentado contra los derechos de las mujeres y las niñas, pero además fiscalicemos para que el Estado, para que el Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Justicia, para que el Ministerio de la Mujer cumplan con su obligación de protección a estas menores, porque existe un marco normativo que lo obliga ya. Una última pregunta por mi parte, ya para continuar con los otros aspectos que tienen que evaluarse en esta entrevista. Si eventualmente ahora Nación promoviera un indulto a Pedro Castillo, ¿apoyaría usted esta acción, esta decisión o no? Mira, no es un tema que haya salido en ninguna de las conversaciones que hemos tenido con ellos, así que yo no puedo hablarte de algo que jamás ha sido mencionado por el propio partido. ¿Y personalmente? Personalmente yo creo que ha habido una sentencia muy cuestionable por el tema de cómo se cambió el tipo penal, por ejemplo, de rebelión, luego intentaron acomodarlo. Ahora, me parece que la sentencia que finalmente se dio al señor Castillo le va a permitir salir en poco tiempo. Así que mal ha hecho la justicia en ceder a algunas presiones políticas, porque el señor Castillo saldrá en libertad por el tema del 2x1 y el 3x1 de los beneficios penitenciarios. Pero si, por ejemplo, en su caso, tuviera la decisión de poder indultar a Pedro Castillo, ¿lo haría o no? Mira, si yo tuviera esa decisión, porque creo que con los indultos ha habido una utilización política muy fuerte en nuestro país, primero evaluaría de manera seria si es que existe la posibilidad de un indulto, por ejemplo, de un tipo humanitario. Si hay esa necesidad, por supuesto, hay un procedimiento. Y si se trata de un indulto político, yo creo que no se puede esto hablar como si fuera un asunto electoral. No me gustaría que una decisión de ese tipo, que podría evaluarse porque es una facultad presidencial, pero tenga que ver con una especie de... pero no queda claro en realidad su posición respecto a eso. Que yo no lo diría porque quiero obtener votos en campaña. Tendría que evaluarlo si es que eso lleva a una situación de reconciliación del país o lo que fuera, pero no porque quiero tener votos con un tema tan delicado como ese. ¿Dio un golpe de Estado Pedro Castillo? A mí me parece que intentó. Y claro, o sea, digamos, dentro del asunto de lo que se ejecutó finalmente, claro, viene el que no se produjo si tú el lees golpe de un Estado como mensaje tal. en la que dices que cierras el Congreso, que cierras todas las instituciones del Estado y que esperas además que ese mensaje sea acatado por las Fuerzas Armadas, pues es eso. Ahora, eso no quita que el señor Castillo vivió todo su periodo acarralado por una derecha también antidemocrática, también golpista, que desde el día 1 ni siquiera reconoció sus resultados. A mí me dio mucha tristeza ese mensaje porque luego hemos entrado Bueno, anunció un golpe de Estado. Sí, claro, por supuesto. Yo lo he dicho antes, ¿no? Y lo mantengo, ¿no? Independientemente de que no dejamos de ver el contexto en el que también se dio esa situación. Muy bien. Ya, bueno, con respecto a las preguntas de evaluación por competencias, me gustaría saber, que de hecho ya venías conversando algunos temas, pero me gustaría saber, bajo tu perspectiva, ¿cuál consideras que es un error que hayas cometido en tu carrera política y qué harías diferente si lo volvieras a vivir? Uy, errores. Yo creo que sobre todo a nivel de lo que ha sido, pues, como cualquier persona que en este país hace política de forma organizada, de repente los espacios en los que hemos participado también se han debilitado, los espacios partidarios. Digo, yo les contaba de la experiencia del Frente Amplio. Para mí fue muy potente la ilusión que generó en mucha gente que se sumó en su momento, pero también es un espacio que tuvo una división, por ejemplo, ¿no? Primero se dividió la bancada, a pesar de que los 20 congresistas elegidos en la bancada casi
todo el tiempo mantuvimos las mismas votaciones, las mismas posiciones, nadie se cambió de posición, nadie, en fin, se volvió alguien que traicionó sus principios, pero de todas maneras la división es algo que debilitó la fuerza que podíamos haber tenido como bloque de oposición democrática, que creo que éramos el único bloque realmente de oposición democrática. Ese creo que puede contarse como un error. No dependía de mí solamente, pero todos hemos sido parte de esa situación en la que al final este frente desapareció y bueno, ya hoy día no es un partido registrado, ¿no? Quedó simplemente luego en manos de algunos dirigentes y ya perdió el registro, ¿no? Pero ese fue un acto que yo diría, pues es una responsabilidad que hay que asumir, de por qué ese espacio se debilitó. Ok, pero o sea, lo que tú me mencionas es, digamos, algo genérico. A nivel de autocrítica, ¿cuál consideras que sí sería un error que tú cometiste en tu carrera? Un error. Yo creo que no he cometido un error del cual yo tenga que arrepentirme en términos de principios, ¿no? Me imagino que errores cotidianos pueden haber, en fin, actividades o propuestas que no llegamos a cumplir plenamente, pero en general diría que he tratado de ser consecuente con lo que he planteado siempre. Ya, y con respecto al apoyo que se generó para el gobierno, el estado de Pedro Castillo, ¿no consideras que fue un error? No, de ninguna manera. Yo no he sido parte del gobierno, pero sí voté por él en segunda vuelta y lo dije públicamente. De hecho, participé en algunas discusiones antes de esa segunda vuelta. Yo no creo que haya sido un error elegirlo frente a alguien como Keiko Fujimori. Si tú me dices, si se diera la misma situación exactamente con una Keiko Fujimori en segunda vuelta y con un señor Castillo, votaría por el señor Castillo, incluso con las cosas que hemos sabido luego, porque si bien también tuvo decisiones equivocadas, pero el nivel, yo creo que de estructura que tiene el fujimorismo realmente es inabarcable, es una estructura mafiosa que está dispuesta a tomar el Estado, a destruir cualquier tipo de lógica democrática, y eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Ok, y con respecto a tu postulación, ¿qué consideras que hace diferente Indira Wilca frente a otros candidatos? Bueno, eso tendrá que evaluar a la ciudadanía, pero lo que yo quiero hacer siempre en afirmativo, más que comparándome con otros, es tratar primero de cumplir las cosas que digo, ¿no? Decir una posición y hacerla. Lo segundo es trabajar siempre del lado de las organizaciones sociales. Creo que una actividad, un espacio de representación no tiene que ver con una lógica individual. No es yo llegué acá porque me gusta, porque soy buena, porque tengo la capacidad. Es tú estás en un espacio de representación para servir a un espectro colectivo o amplio de ciudadanos, de personas a las que te debes, ¿no? Y entonces es algo que siempre quiero mantener, trabajar con organizaciones sociales, que los proyectos de ley que presentamos sean hechos además con organizaciones sociales, porque es el tipo de política por la que apostamos, ¿no? Ok, pasamos entonces al último punto, que es nuestra parte de ping pong. Aquí te vamos a hacer, bueno, más que preguntas, es una dinámica rápida en donde nosotros te mencionamos una palabra y tú tienes que responder con la primera palabra que se te viene a la mente relacionada, ¿no? ¿Empezamos, Jorge? Ya, empiezo yo. Sí, dale. Listo. José Gerí. Sinvergüenza. Feminista. Lucha. Dina Boluarte. Cara dura. Impunidad política. Un mal en el Perú que sigue vigente. Pedro Castillo. Alguien que tuvo mucha expectativa de parte de la gente. Represión social. Vigente hoy día contra el pueblo. Verónica Mendoza. Compañera. Es salud. Un espacio tomado por las mafias. Nicolás Maduro. Dictador. Vladimir Cerrón. Traficante. Rafael López Aliaga. Mentiroso. Indira Wilca. Política. Bien, hemos terminado. Hemos terminado la entrevista y bueno. Antes de cerrar, me gustaría que, dirigiéndote a nuestro público, les digas por qué tendrían que contratarte para diputada. En algo escueto, 60 segundos. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Mi nombre es Indira Wilca, estoy participando como candidata a diputada por Lima con el número 2 en estas elecciones que son muy complejas porque hay Senado y hay diputados. Yo voy a la Cámara de Diputados con el partido Ahora Nación. Nuestro símbolo es el casco. Es muy representativo este símbolo de los trabajadores, pero también pensamos en el casco porque hay que reconstruir nuestro país. Hoy día, lamentablemente, no podemos hablar de una democracia plena en el Perú porque ha sido capturada por partidos mafiosos, por partidos que están pisoteando nuestros derechos. Así que si tú quieres luchar junto a nosotros para reconstruir un país que ha sido tan maltratado y para tener realmente una nación que nos albergue a todos, este 12 de abril marca los cascos y escribe el 2 para la Cámara de Diputados por Lima. Bien, Indira Wilca Flores, candidata a la Cámara de Diputados con el número 2 por Ahora Nación, ha estado con nosotros.
Amigos y amigas, ustedes ya lo saben, lo han escuchado, pueden evaluarlo y ustedes decidirán finalmente si es que tiene las condiciones o no para ser contratada en este puesto para la Cámara de Diputados. Saben que ustedes, o en sus manos, está la gran oportunidad de elegir a nuestras próximas autoridades. Lisa. No se olviden que todo buen trabajo empieza con una buena entrevista y nuestro canal es más.pe oficial. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chao.